Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. Llegamos a Redstone Creek una tarde de calor tenue, con el cielo abierto como una herida clara y el viento trayendo el olor de la forja y del estiércol. Éramos dos, yo y mi hermano de camino, Tomás. Ni de sangre ni de juramento, pero en mí nótese. El oeste uno va aprendiendo que la lealtad se hace con polvo compartido y noches de hambre. Veníamos con los bolsillos livianos y los ojos atentos, buscando trabajo honrado, o, en su defecto, una mesa donde la suerte quisiera mirarnos sin rencor. La calle principal era una línea de madera y polvo, la cantina del Coyote, con un letrero torcido, la herrería de Pike, echando chispas y golpes rítmicos, el banco, cuadrado y soberbio, con su fachada blanqueada a cal y un escudo de hierro forjado que decía seguridad y progreso, la iglesia, encajada al final, como un punto de sutura en 1900, medio de tanto pecado posible. El sheriff Burns, estatura mediana, barriga ajustada por un cinturón que parecía sufrir más que él, cruzó la calle con aquella manera de quienes creen que el pueblo les pertenece hasta el último clavo. Levantó la mano a modo de saludo y se ajustó el sombrero. Sus ojos, grises como agua revuelta, no saludaban a nadie. «Pueblo chico», murmuró Tomás. «Y la ley más chica aún». «No juzgues todavía», dije, aunque yo también había sentido esa punzada. Esa noche nos metimos a la cantina. El piano sonaba desganado y un croupier con mangas arremangadas hacía bailar las fichas. Una mujer de pelo negro, recogido en un moño que le dejaba el cuello al descubierto, cantaba un bolero con isosio, una voz hecha de humo y miel. Pedimos café. El whisky engaña cuando uno tiene la cabeza llena de kilómetros. Y nos sentamos en la mesa de la pared donde los forasteros siempre parecen menos altos. La conversación nos encontró sin pedir permiso, como suele suceder, con las cosas que valen la pena o la desgracia. Un minero borracho dejó caer una frase que nadie debía oír, salvo que el azar se empeñara. Por la noche, por los túneles, la pólvora entra por el pozo y se saca por la bóveda como si fuera oro. El mozo se le acercó de apuro con un chist que sonó a regaño y miedo. La cantante alargó una nota queriendo tapar el ruido y la mesa de los tahúres se silenció un segundo. Tomás y yo nos miramos. Hay palabras que resuenan como disparos incluso sin pólvora, y esas palabras, túneles, pólvora, bóveda, habían retumbado. Afuera, la noche era una sábana con manchas de candil. Esperamos a que el minero saliera tambaleando y lo seguimos, a cierta distancia. Tomás tiene la paciencia de un cazador. Yo, la inquietud de un soldado a quien la guerra dejó sin banda. En el callejón detrás del banco, una puerta de madera mal encajada dejaba salir un susurro de voces. Nos arrimamos a la sombra de un carretonero abandonado. «Mañana los barriles pasan por el pozo viejo», decía una voz áspera. «El Ontolis, banquero, quiere el envío listo antes del domingo. Los granjeros ya están en la mira. Si corren las balas, la culpa será suya». «¿Y el sheriff?», preguntó otra. «El sheriff es nuestro sheriff». El silencio que siguió pesó más que un fardo. No necesitamos oír más. Nos apartamos en puntas de pie, con los hombros encogidos por la cercanía de algo sucio y grande. Íbamos a darle aire al corazón cuando, al girar, tropezamos con unas botas. El brillo de una estrella en el pecho nos dejó sin dudas. Sheriff Burns sonrió con la misma alegría que un lobo encuentra al cordero. «¿Paseando, muchachos?». Su voz arrastraba las heces, como si guardara cada palabra en un cajón y la sacara con desgano. «Hay horas para todo en este pueblo. Para dormir, para beber y para no estar donde no conviene. No sacamos las manos de los bolsillos. No conviene moverse como quien está a punto de mentir. Buscábamos la letrina», dijo Tomás con ese humor seco que a veces le salvó la vida. La encontraron. Burns dio 2 palmadas. Detrás de él aparecieron 2 hombres con escopetas cortas. «Y ahora han de encontrar la horca por lengua larga». Nos registraron. No llevábamos más que navajas cansadas y una baraja deformada. Burns me examinó como quien mira una mula en el mercado. «¿Nombres? ¿Desde cuándo hace falta para colgar a alguien?». Se me atravesó la insolencia. La bofetada fue rápida, calculada. No me tiró al piso, me acomodó en mi sitio. «Desde que yo digo», respondió. «Esa noche dormimos en el calabozo, si a eso puede llamársele dormir». Era una caja de madera con un ventanuco enrejado por donde entraba el aliento de la madrugada. En el catre de al lado, un borrachín rezongaba palabras sueltas. En el suelo, un hombre que olía a pólvora y miedo roncaba como si estuviera ensayando. Un último sueño profundo.
Tomás se sentó junto a mí. Pudimos haber callado, dijo en voz baja. Callar no quita sogas, solo alarga sombras. Siempre tan poeta, rió sin ganas. ¿Qué hacemos? Vivir hasta mañana. Lo demás ya veremos. Dormité mirando el retazo de cielo, ese rectángulo negro punteado de estrellas que parecen acostarse a escucharnos. Antes de que el sueño me ganara, juraría que vi cruzar el ventanuco a un hombre a caballo, recortado contra la luna, con el sombrero ladeado y la espalda recta. Fue apenas un parpadeo, una figura en la noche. No supe entonces que esa sombra tenía nombre. El amanecer trajo el frío que sacude los huesos y los sonidos del pueblo desperezándose. La campana de la iglesia, el balde de agua golpeando la piedra, un caballo tirando del freno. Y también trajo la ceremonia pobre de una injusticia rica. Burns abrió la puerta como si fuera el dueño de una tienda de dulces. Arriba, muchachos, hoy es día de fiesta. ¿Qué se celebra?, pregunté. La eficacia. Nos sacaron al patio, nos ataron las muñecas con una cuerda áspera que olía a sudor viejo. El mundo se redujo al camino hasta la plaza, al sonido hueco de nuestras botas, al murmullo que crecía a cada paso. Gente que interrumpe su vida para ver cómo se acaba una ajena. Vi caras de todos los tonos del miedo. Algunos ojos suplicaban que no, otros pedían que sí, pero en silencio. Unos pocos estaban vacíos, como si nada de aquello los tocara. La horca esperaba en el centro, recién aceitada, con una dignidad que me revolvió el estómago. El carpintero debía estar orgulloso de su trabajo. Madera buena, escalera firme, palanca robusta. La soga colgaba como una víbora dormida. En el borde de la plaza, junto al abrevadero, un hombre a caballo observaba sin decir nada. Tenía la postura de quien aprendió a cargar con su propio peso y el de su tierra. La chaqueta de cuero gastado, las botas sobre estribos curtidos, un rifle envainado en la montura. Eli Turner, supe después. En ese momento solo noté sus ojos. No eran los de un curioso, eran los de alguien que mide distancias. Burns subió al estrado con nosotros y alzó la voz buscando hacerla caer como un telón. Por el bien de Redstone, Creek y la paz de nuestras familias, la ley aplicará su remedio contra dos alborotadores que han traído rumores falsos y peligro a nuestras calles. Extendió la mano con una teatralidad barata. A menos que alguno quiera confesar, aclarar nombres y quitarse un poco de la culpa, quizás el señor escuche. Nadie habló. No por valentía. A veces la lengua se queda pegada al paladar del miedo. El banquero, un hombre con corbata apretada y anillos brillantes, observaba desde la puerta del banco. Lo rodeaban dos guardias con escopetas que olían a perfume barato y mala conciencia. La cantante de la cantina estaba allí también, con el moño un poco más desordenado, los labios apretados en una línea. Pike, el herrero, se quitó la gorra al verme y luego clavó los ojos en el suelo, como si en el polvo hubiera una salida que nadie más veía. La soga me rozó el cuello, fría primero, luego tibia por la piel. Tomás tragó saliva. Supe que iba a cerrar los ojos. Siempre lo hace cuando la vida se pone demasiado presente. Yo miré al horizonte, al filo de las casas donde el cielo se abre. Un cuervo pasó por encima y graznó insolente. Últimas palabras, dijo Burns satisfecho, como un camarero ofreciendo el postre. Sí, respondí. Prefiero el silencio al que paga por hablar. Poeta, repitió Tomás, y sonó a despedida. Hubo un murmullo, de esos que no son de indignación sino de inquietud. La gente presiente cuando algo afloja o tensa el destino. Burns hizo una señal al verdugo, un muchacho con las manos demasiado jóvenes para ese oficio, y el joven puso la mano en la palanca. La campana de la iglesia dio su primer golpe, la hora pesada cayendo sobre todos nosotros. Sentí, más que vi, un movimiento en el borde de la plaza. El hombre del caballo había avanzado un paso. Su montura resopló y plantó las patas como quien decide el terreno. Los ojos del hombre buscaron los míos un instante, apenas una chispa, suficiente para encender una idea. No estábamos solos. El segundo golpe de campana se arrastró en el aire. El pueblo respiró al unísono. El viento, caprichoso, trajo el olor del agua del abrevadero y del metal caliente de la herrería. El joven verdugo cerró los dedos en la madera. Burns sonrió sin dientes, satisfecho con su obra. «Que el Señor tenga piedad», dijo alguien detrás, quizás el cura, quizás cualquiera. Yo pensé en la palabra túneles como se piensa un camino, no solo bajo tierra, también dentro de los hombres. Pensé en la palabra pólvora, que es paciencia acumulada esperando su chispa. Pensé en la palabra bóveda, que encierra no solo oro sino culpas.
y pensé que si nos colgaban, el secreto seguiría ahí, intacto, como un animal en su madriguera, y que la soga solo sirve para miedos inmediatos, nunca para verdades largas. El tercer golpe de campana cayó, y el joven comenzó a empujar la palanca. Fue entonces, justo entonces, cuando el silencio se tensó de una manera distinta, como si alguien hubiese puesto un arco sobre la cuerda del mundo. El hombre del caballo echó el cuerpo hacia adelante, y su mano, con una calma que no era de este mundo, se posó sobre el rifle. Yo cerré los dedos, no para rezar, sino para recordar. La madera del estrado bajo mis botas, la textura de la cuerda, la respiración de Tomás a mi lado, la mirada de un desconocido que no parecía aceptar la aritmética de 2 hombres menos para tanta culpa. El cuarto golpe de campana aún no había nacido cuando entendí que todo pueblo guarda su propio amanecer escondido en algún bolsillo. A veces ese amanecer es una palabra, a veces un hombre con sombrero ladeado y una puntería improbable, a veces ambas cosas. Nos colgaron por saber un secreto mortal, me escuché pensar. Pero los secretos tienen la mala costumbre de llamar a quienes no les temen. El joven apretó. La palanca crujió apenas. El aire se detuvo. Y justo al borde de la caída, al filo exacto entre la vida y el vacío, el destino que hasta entonces había parecido tan dócil, pareció recordar que también él podía cambiar de idea. El instante antes del ruido fue tan fino que casi pude oír mi propia sangre. La palanca ya cedía. El mundo se achicaba a la cuerda en mi cuello y a la respiración de Tomás, que me rozaba como un recuerdo. Entonces el aire se partió. El disparo. Sonó como si alguien hubiese rajado el cielo con una navaja. La soga se estremeció y por un latido pensé que era mi propio pulso. Pero lo que escuché después no fue mi cuello quebrándose, sino el crack agudo de las fibras desgarrándose. La cuerda se abrió como una flor envenenada y cayó a mis hombros. El nudo se deshizo con la torpeza de un borracho y me dejó la garganta ardiendo libre. El segundo tiro llegó de inmediato, sin vacilación. Una sílaba tras otra, perfectamente medidas. La soga de Tomás reventó y culebreó hasta el piso. Él cayó de rodillas, jadeando como si el aire fuese un privilegio costoso. El joven verdugo soltó la palanca con un gritito que no le cabía en el cuerpo. ¿Quién fue?, aulló el sheriff Burns, buscando con las manos a sus hombres y con los ojos a un culpable. La multitud supo la respuesta antes que su lengua. En el borde de la plaza, Eli Turner había adelantado a su alazán, hasta quedar de frente al estrado. Sujetaba el rifle de palanca contra el hombro, el cañón aún humeando un hilo oscuro. No había prisa en su postura, solo determinación. La chaqueta curtida, el sombrero echado apenas hacia adelante, los ojos fijos, claros y duros como un amanecer de invierno. «Nadie cuelga a inocentes mientras yo respire», dijo, y la frase cayó con peso de ley, sin ayuda de ninguna estrella brillante en el pecho. El pueblo entero pareció dudar de su papel por un parpadeo. Eso fue suficiente. Yo me llevé la mano al cuello, arranqué lo que quedaba de la soga y la tiré como si quemara. Tomás se puso en pie a trompicones. Los guardias del banquero reaccionaron primero. Levantaron las escopetas, pero Turner ya había hecho clac con la palanca y el tercer disparo reventó la hebilla del cinturón de uno, que perdió el arma, y el equilibrio a la vez. «¡A por él!», bramó Burns con la cara roja. «Bajen a esos perros del estrado». La plaza se rompió en gritos. Un caballo relinchó. Un niño lloró. La cantante de la cantina apretó un rosario contra el pecho. Pike, el herrero, maldijo en voz baja. Vi al banquero retroceder hacia la sombra del portal, protegido por 2 hombres de mirada vacía. La campana de la iglesia, que había querido marcar un final, quedó colgada en su propio eco. «¡Aquí!», gritó Turner, señalándonos con un gesto breve. Por las escaleras, ahora, salté. Las tablas del estrado golpearon mis botas y me devolvieron la vida en una vibración de madera. Tomás me siguió tropezando, pero firme. 2 agentes corrieron hacia nosotros. Uno alzó el revólver y alcanzó a apuntarme al pecho. No escuché el disparo. Escuché el zumbido de algo a mi oreja y la tablilla del poste a mi derecha saltar, hecha astillas. Fue Turner otra vez, cortando el tiro enemigo por una pulgada de milagro y puntería. «¡Muévanse!», rugió. «No me hagan gastar más balas de las necesarias». Bajamos la escalera a trompicones. Uno de los hombres del banco intentó interceptarnos con una navaja. Le metí el hombro como si fuese una puerta vieja y lo mandé contra los toneles de agua. Cayó de espaldas y el agua lo bautizó sin permiso. Tomás, más rápido, le arrebató la navaja y la lanzó a un costado. Al pisar la tierra, sentí por primera vez la súbita libertad convertida en piernas.
Corrí. Turner espoleó al alazán y se plantó a nuestro flanco, protegiéndonos como un muro móvil. Alguien disparó desde el balcón de la cantina. El balazo hizo saltar polvo delante de mí. Turner giró a media silla, disparó sin dejar de cabalgar, y el tirador se replegó con un alarido más herido en su valor que en el cuerpo. Por el callejón del herrero, gritó Pike de pronto, saliendo de su forja con el delantal lleno de quemaduras. Rápido, nos lanzamos hacia allí. El callejón olía a metal caliente y a cuero. Pike arrastró la bigornia hasta la boca del paso y la dejó caer con un golpe que fue casi una declaración de guerra. 2 agentes chocaron con el hierro y cayeron como sacos. Pike nos guiñó un ojo. El que suelda injusticias merece el martillo, dijo, y descolgó una tenaza. Con un gesto certero me arrancó el tramo de soga que aún me apretaba la garganta. Corran. Cruzamos la herrería. Las chispas nos salpicaron como una lluvia menuda y caliente. Salimos por la puerta trasera, al patio de la caballeriza. Los caballos, inquietos por el barullo, pateaban los tabiques. Turner desmontó en un salto, abrió de una patada la tranca del primer establo y nos empujó hacia adentro. ¿Saben montar?, preguntó, y aunque la pregunta era una gentileza, su tono dejaba claro que la única respuesta útil era sí. Mejor que rezar, dijo Tomás, recobrando su ironía. Entonces cada uno al suyo. Turner señaló. Ese tordillo para ti, me miró, y la colorada para tu amigo. Yo me llevo al alazán. Salimos por la puerta del corral, pegados a la acequia. No hagan héroes, si disparan, que sea para ganar segundos. Nos encaramamos. El tordillo, nervioso, mordisqueó el freno y levantó la cabeza. Le di voz y caricia. Me obedeció con desconfianza. Turner levantó la tranca del corral y el mundo volvió a gritar. Ahí están. Se oyó, seguido del trueno de botas. Salimos como un rayo. La acequia corría paralela al sendero, fría y veloz. La polvareda nos envolvió y el primer sol de la mañana nos cortó en pedazos el campo de visión. A la espalda resonaba el aullido de Burns. Cierren la salida del este. Toquen a rebato. Quiero sus cabezas. Tomamos la vereda baja, bordeando los corrales de los granjeros. Una anciana que ordeñaba levantó la vista y se persignó. Los perros ladraron, confundidos entre la fiesta y la alarma. Cuando llegamos a la alambrada de la carretera vieja, Turner tiró de las riendas, hizo un gesto con el brazo y nos metió por una quebrada estrecha, flanqueada de mezquites. El sendero se afiló como un cuchillo. Por aquí no caben más de 2 a la par, advirtió. Eso nos compra tiempo. Disparos sueltos nos persiguieron a destiempo, sin puntería. Uno rasgó una hoja a la altura de mi hombro. Otro pegó contra una piedra y me llenó la mejilla de polvo. Sentí el sabor a metal en la lengua, una mezcla de miedo y brío. Tomás me adelantó medio cuerpo, sonriente por primera vez en horas. «Diles a tus campanas que marquen nuestra hora», gritó hacia atrás. «Ya no nos cuelgan con música». Turner no gastó aire en celebraciones. Se volvió, hizo clac, de nuevo y tiró una bala que pegó cerca de los cascos del primer perseguidor. El caballo se encabritó, desordenando al resto. Ganamos otro tramo. La quebrada desembocó en un puentecillo de troncos sobre la corriente de Redstone Creek. Turner lo cruzó primero y se detuvo al otro lado. Se bajó, desenvainó un machete corto y con 3 golpes rápidos cortó la cuerda de sujeción del lado opuesto. «Pasen», ordenó. Pasamos. El puente, suelto de un extremo, se volvió una lengua que colgaba sobre el agua. Los primeros hombres del sheriff frenaron en seco, maldiciendo. Uno intentó el salto. Su caballo dudó. Cayó al cauce, se levantó a trompicones y consiguió trepar por la ribera, empapado y furioso. Detrás, Burns llegó al borde y nos taladró con una mirada que prometía cuentas pendientes. «Turner», rugió, «te juro por esta estrella que te voy a quitar la tierra y el aliento». «Primero aprenda a apuntar», dijo Turner, recargando con una calma que me pareció indecente en medio de la tormenta. Volvimos a cabalgar. De a poco, el griterío se fue quedando atrás. Los mezquites se dieron lugar a matas de salvia. El suelo se volvió más firme, la luz más limpia. Las nubes del este empezaban a apilarse, como si también ellas se hubieran detenido a mirar. ¿Por qué nosotros?, alcancé a preguntar todavía con la garganta en brasas. «Porque estaban en el lugar equivocado creyendo en la cosa correcta», respondió Turner sin mirar. «Y porque si hoy los cuelgan, mañana todo el mundo calla. No puedo vivir en un sitio donde el silencio manda». No era un discurso, era una necesidad expuesta como quemadura.
Subimos una lomada y desde allí vimos su rancho tendido como una mano abierta. Casa baja de adobe blanqueado, galpón de madera, un molino recortado contra el cielo, el potrero cercado y más lejos la línea azulada de la sierra. Parecía quieto como si ningún grito pudiera alcanzarlo. Llegamos, anunció. Pero no estamos a salvo. Burns es terco y el dinero del banco no conoce el cansancio. Entren, bajen por el lado de la sombra y no se asomen a las ventanas. Yo les sigo. Obedecimos. El portón cedió con un quejido y los perros del rancho, 2 mestizos de pelo ralo, se acercaron a olfatearnos sin decisión. En el patio, un barril de agua esperaba bajo la eibes. Me hundí la cara y el cuello y sentí el ardor convertirse en alivio. Tomás hizo lo mismo, echándose el líquido por la cabeza como si fuera bendición. Turner amarró los caballos, les dio una palmada de agradecimiento y entró detrás de nosotros. La cocina, indicó. Siéntense, hablen bajo. La cocina olía a café viejo y pan de harina tostada. Sobre la mesa un mapa de la zona dormía abierto, con marcas hechas a lápiz. Turner lo cerró con el dorso de la mano, casi con pudor. Los hombres de Burns van a buscar por el camino largo, dijo. Si la suerte nos concede una hora, puede que hoy no nos encuentren, pero ya abrirán los ojos. ¿Por qué arriesgarse?, preguntó Tomás, frotándose las muñecas donde la cuerda le había dejado la marca. Podría haber mirado hacia otro lado, como tantos. Turner apoyó las manos en el respaldo de una silla. Su mirada se quedó un momento en la ventana, donde el sol recortaba polvo en suspensión. Porque sé cosas, respondió, y la frase no fue alarde, sino carga. Cosas que no caben bajo la alfombra de un pueblo. Y porque ustedes escucharon lo que no debían y eso los volvió parte. No pregunté cuáles cosas. Todavía no. En su voz había un borde que decía, no ahora. Un golpeteo metálico nos cortó la respiración. Turner levantó una mano pidiendo silencio. El golpeteo se repitió. Tac, 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 desde el patio. Apreté la navaja que me había devuelto Tomás. El ranchero caminó hacia la puerta con la parsimonia de quien no ignora el peso de una decisión. La abrió lo justo. En el marco apareció Pike, sudado, con hollín en los pómulos y un paquete envuelto en arpillera. Esto se les cayó en la plaza, dijo alzándolo. O mejor dicho, se los tiré sin puntería. Sonrió. Cartuchos. No muchos, pero no. Estamos para exquisiteces. Turner tomó el paquete, le palmeó el hombro en agradecimiento y lo hizo pasar. ¿Te siguieron? Solo el miedo. A ese no lo pierdo ni a tiros. Pike dejó el sombrero en la mesa. La cantante Lucinda mandó decir que si necesitan una coartada de canciones, ella tiene media docena. Que no es mucho, pero a veces el sheriff baja la pa. Guardia por una copla. La mención de Lucinda fue un sorbo de humanidad en medio de tanta pólvora. Turner asintió. Dile que se cuide la lengua. No quiero colgarla por mi culpa. Pike miró mis marcas en el cuello. Chasqueó la lengua. Hay sogas que dejan marcas para que uno no olvide. Luego se volvió a Turner. ¿Qué sigue? Turner abrió el paquete, contó los cartuchos con la mirada y dejó 3 apartados. Comer, respirar, pensar. En ese orden, dijo. Luego, cuando el sol baje, salimos. Hay cosas bajo tierra que necesitan que la luz les ponga nombre. Esa última frase se quedó vibrando en la cocina. Era una promesa de revelación y una amenaza de peligro. Tomás me miró de costado. ¿Bajo tierra?, susurró. Bajo tierra, confirmó Turner sin adornos. Este pueblo tiene más vísceras de las que admite. Y si seguimos vivos es porque alguien decidió escucharlas. El silencio que siguió ya no fue el del ahorcado que espera, sino el del hombre que prepara. Afuera, el rancho respiraba como un animal cansado y alerta. Lejos, apenas audible, la campana de la iglesia volvió a Mittesicent sonar. No marcaba ninguna hora importante, solo el paso terco del tiempo. En mi garganta la huella de la cuerda latía como una promesa. No sabía aún que, comparada con lo que íbamos a desenterrar, aquella soga no era más que un preludio. Burns estaría armando su partida. El banquero contaría sus pérdidas y sus culpas. Lucinda estiraría una nota larga para tapar preguntas. Pike volvería a su fragua a convencer al hierro de obedecer. Y nosotros, que habíamos probado la orilla del vacío y el gusto agrio de la injusticia, nos quedamos allí, con un ranchero que había decidido no cederle el mundo al miedo, esperando la caída del sol como quien espera el comienzo de una operación. Delicada. Coman, dijo Turner sirviendo café. Van a necesitar pulso firme. La noche no perdona manos temblorosas.
Obedecimos. El café era fuerte y áspero, pero me supo a territorio recuperado. La primera cucharada de pan crujió como una tabla vieja, como la del estrado de la que habíamos bajado vivos. Y por primera vez desde que el sheriff nos puso las manos encima, sentí que el relato de nuestras vidas volvía a pertenecer, aunque fuese un poco, a nuestra propia voz. Afuera, el sol corría su curso. Adentro, con cada trago, con cada respiración, con cada cartucho contado, el capítulo siguiente se preparaba bajo nuestros pies en esa oscuridad de túneles y culpas que hasta entonces solo había sido un rumor en la noche. El café se había acabado, y con él la excusa de posponer lo inevitable. El sol empezaba a decaer por detrás de las colinas, pintando las llanuras de cobre y sangre, cuando Ellie Turner desplegó el mapa sobre la mesa como si extendiera la piel de una bestia muerta. Sus dedos, curtidos de tierra y riendas, señalaron un círculo marcado a lápiz al borde del pueblo. «Aquí está el pozo viejo de la mina de plata», dijo, su voz ronca y medida. «Hace años que está clausurado, desde que el agua inundó las galerías. Todos creen que es un cementerio de herramientas oxidadas, pero lo usan como vientre para guardar pólvora». Me incliné, siguiendo el trazo de su lápiz. Un túnel serpenteaba desde el pozo hasta la línea recta que marcaba la calle principal justo bajo el banco. «El minero borracho de la cantina», murmuró Tomás. Tenía razón. Los borrachos suelen decir verdades, solo que nadie las escucha porque vienen envueltas en whisky, replicó Turner Pike, que había regresado con la excusa de verificar la fragua. Se rascó la barba tiznada. «Si el Picia, pueblo supiera que el banquero y el sheriff alimentan la guerra». Dejó la frase colgada como una cadena a medio forjar. «No solo alimentan la guerra», corrigió Turner, «la provocan. Entregan pólvora a los comanches y luego culpan a los granjeros de conspirar. Así el banquero cobra más por los préstamos y Burns se viste de salvador. Es un negocio redondo, dinero, poder y miedo en el mismo saco». El aire en Milton-Tissin. La cocina se volvió denso, como si de pronto todos respiráramos humo invisible. «¿Y qué se supone que hagamos con ese conocimiento?», pregunté. Turner me miró de frente y entendí que la pregunta había sobrado. Su silencio era un disparo aún no gatillado. La noche nos envolvió cuando partimos hacia el pozo. Tomás y yo montábamos detrás de Turner, mientras Pike se ofreció a quedarse en el rancho, cuidando el terreno como un perro leal. El camino era un hilo de polvo bajo las estrellas. El viento cargaba el aroma seco de la salvia. Turner apenas hablaba. Cada tanto levantaba la mano y nos hacía detenernos para escuchar. A lo lejos se escuchaban cascos, pero nunca tan cerca como para alarmarnos del todo. El sheriff seguramente andaba patrullando otros caminos, convencido de que nos habíamos largado hacia las sierras. El pozo apareció como una boca negra en medio del campo, rodeado de tablones carcomidos y maleza. La vieja torre de madera aún se mantenía en pie, torcida, como un anciano que se resiste a caer. «Aquí empieza la verdad», dijo Turner desmontando. Sacó una linterna de aceite de su alforja y la encendió. La luz amarilla iluminó las tablas, que tapaban la boca del pozo. Había huellas recientes, botas que habían pasado, tablones movidos. «No se preocupan de disimular», murmuró Tomás. «Cuando crees que mandas en todos, dejas de esconderte», contestó Turner. Con un par de golpes de palanca, retiró los tablones. Un soplo de aire húmedo y rancio nos golpeó en la cara. Bajamos con ayuda de una cuerda improvisada. El interior era un túnel húmedo, con paredes resumando agua y olor a óxido. El suelo estaba marcado por rieles de vagonetas viejas. Avanzamos, con cuidado. Cada paso hacía eco en las entrañas de la mina, como si los huesos de la tierra se quejaran. La linterna proyectaba sombras alargadas que parecían moverse por cuenta propia. Después de un tramo largo nos topamos con la primera evidencia. Barriles alineados contra la pared, marcados con el sello del ejército. Pólvora. El olor era inconfundible, salitre y azufre mezclados con madera húmeda. «Dios santo», susurró Tomás. «Hay suficiente aquí para volar medio condado». Turner pasó la mano por uno de los barriles. «Y estos son solo los que guardan para el próximo envío. Lo que ya salió por el túnel al banco es 3 veces esto». Seguimos, avanzando, y el túnel empezó a estrecharse. El aire era más pesado, la humedad nos calaba hasta los huesos. Al doblar una curva, vimos una luz temblorosa que no venía de nuestra linterna. Nos detuvimos. 2 hombres custodiaban una entrada reforzada con tablones. Hablaban en voz baja, fumando, sin imaginar que la oscuridad los escuchaba.
Turner nos hizo seña de agacharnos. Si están aquí, es porque hay más que pólvora detrás. De esa puerta, dijo apenas moviendo los labios. La estrategia fue rápida. Tomás, ágil como un gato, se deslizó por un costado, recogió una piedra y la lanzó hacia un rincón opuesto. El ruido hizo eco, seco. Los guardias giraron sus cabezas, tensos. Fue el segundo que Turner necesitaba. Clac, el rifle habló en un susurro, y el cigarro encendido de uno cayó al suelo con un chasquido final. El otro apenas alcanzó a buscar su arma cuando yo, por instinto más que valentía, lo embestí con todo el cuerpo. Rodamos por el suelo. Sentí el filo de sus navaja rasgando mi chaqueta, pero logré arrancársela y darle un golpe seco contra la pared. Quedó inmóvil. Buen debut, dijo Turner, ayudándome a levantar. Ahora veamos qué guardaban. Forzamos la entrada. Lo que encontramos nos heló más que la humedad de la mina. Era un almacén clandestino. No solo pólvora, sino cajas de moetes, rifles nuevos, uniformes marcados con insignias del ejército y bolsas de oro acuñado. Todo escondido bajo tierra, como si el infierno mismo hubiera abierto una bodega. En el centro, un escritorio improvisado, mapas con rutas marcadas, listas de nombres, cantidades. Burns y el banquero no trabajaban solos. Había generales, mercaderes y hasta nombres de rancheros que juraban ser hombres de bien. La corrupción era una telaraña que abarcaba más de lo que nuestra imaginación podía abarcar. Tomás levantó una hoja temblando. «Aquí está mi nombre», dijo. Me apuntaban como agitador. Ya tenían excusa para colgarme, aunque no hubiera abierto la boca. Yo busqué el mío. Y allí estaba. Forastero. Testigo incómodo. Turner guardó silencio un momento. Luego dobló los papeles y los metió en su chaqueta. «Estas son las pruebas, Tom. Con esto, el pueblo no podrá mirar a otro lado. Si es que nos dejan salir vivos de aquí», añadí. Como si el eco hubiera escuchado, un crujido resonó desde el túnel por donde habíamos venido. Voces, pasos apresurados. Alguien más descendía al pozo. Turner apagó la linterna con un soplido, dejándonos en tinieblas. Solo el resplandor lejano de las antorchas nuevas iluminaba la galería. «Nos descubrieron», susurró. Las voces se acercaban, firmes, decididas. Reconocí una, el timbre del sheriff Burns, áspero y arrogante. «Revisen cada rincón. No quiero rastro de esos perros. Si los atrapamos aquí, la tierra misma será su tumba». El miedo nos golpeó como una ola helada. Estábamos atrapados en Punelinóntese, las entrañas del secreto, con pólvora alrededor y la soga todavía marcada en el cuello. Turner cargó el rifle en silencio. «No moriremos en la oscuridad», dijo casi como una oración. «Si este infierno va a tragarnos, primero haremos que escupa fuego contra sus dueños». Y entonces supe que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. La oscuridad de la mina nos cubría como un manto de entierro. El aire era tan denso que parecía agua, y cada respiro traía sabor a óxido y salitre. Las antorchas del sheriff Burns y sus hombres se acercaban por el túnel, lanzando destellos, naranjas contra las paredes húmedas. Las sombras bailaban como demonios despiertos. Turner nos empujó hacia un rincón entre barriles de pólvora y cajas de rifles. «No disparen todavía», susurró. «Aquí dentro, una chispa puede matarnos a todos». La advertencia nos caló hondo. Teníamos armas, sí, pero estábamos en un polvorín. Una sola bala mal dirigida y la mina entera se volvería nuestro ataúd. «Avance del sheriff. Revisen cada galería», rugía la voz de Burns. «Esos perros no pueden haber ido lejos». Los cascos de las botas retumbaban, multiplicándose en eco. Eran al menos 10 hombres. La mina misma parecía temblar con sus pasos. Tomás me miró, los ojos abiertos como platos. Yo sentía el sudor correrme por la nuca, mezclado con el recuerdo áspero de la soga en el cuello. Turner, sereno, tomó un puñado de grava del suelo y lo lanzó contra un pasadizo lateral. El ruido rebotó en las paredes como un trueno. Inmediatamente, 2 hombres corrieron hacia allí, maldiciendo. «Cazadores de ruidos», murmuró Turner. «Que se pierdan en la oscuridad». El hallazgo de las pruebas mientras esperábamos. Turner sacó de su chaqueta los papeles que había tomado. Listas de nombres, mapas de rutas, pruebas irrefutables del tráfico de armas y pólvora. «Esto es más poderoso que cualquier bala», dijo. «Pero solo servirá si lo llevamos a la luz del día». Tomás asintió apretando los dientes. «Entonces salgamos vivos por lo que más quieran». Yo pensé en lo absurdo. Hombres armados hasta los dientes, con pólvora para incendiar el mundo, rogando apenas un respiro más para poder mostrar un papel.
La emboscada, las voces se acercaban. Uno de los guardias pasó tan cerca que pude oler el tabaco de su chaqueta. Turner se movió como un felino. Lo tomó por el cuello y lo derribó en silencio, dejándolo inconsciente antes de que soltara un grito. Le quitó el revólver y me lo entregó. Solo si no hay remedio, me recordó. Avanzamos pegados a las paredes, en dirección al túnel principal. Pero el destino tiene oído fino. De pronto, una antorcha nos iluminó de lleno. Burns estaba ahí, a menos de 20 pasos, con 4 hombres a su lado. Su rostro se contrajo en una mueca de triunfo. Lo sabía, Turner, escupió. Siempre fuiste un perro terco. Ahora arderás con tus nuevos amigos. Levantó el revólver directo al pecho de Turner. El choque. No sé quién disparó primero. Solo recuerdo el estruendo multiplicado en el eco y las chispas que saltaron al chocar la bala contra la roca. La galería se llenó de humo. Tomás y yo nos lanzamos detrás de unos barriles, rezando que no fueran de pólvora. El fuego de las antorchas hacía todo más irreal. Sombras gigantes, destellos rojos, gritos confusos. Turner, ágil a pesar de su tamaño, rodó hacia un costado y respondió el disparo. Uno de los hombres de Burns cayó con un quejido, la antorcha rodando hasta apagarse en un charco. «Atrápenlos vivos», vociferó Burns. «Quiero colgarlos yo mismo», pero el caos ya estaba desatado. El escape por los túneles Turner nos indicó una salida lateral. Corrimos encorvados, escuchando las balas rebotar contra la piedra. El túnel descendía y luego giraba en espiral. El aire se volvía más húmedo, y el sonido de agua corriendo nos guió como un canto lejano. De pronto, el túnel desembocó en una cavidad enorme, una cámara subterránea atravesada por un riachuelo. Había una escalera de hierro oxidado que subía hasta una compuerta. Turner la señaló. «Esa da a las afueras del pueblo. Si llegamos estamos vivos». Pero el sheriff no pensaba dejarnos. Sus hombres irrumpieron por el túnel, disparando. Una bala me rozó el brazo. Sentí el calor y la piel abierta. Tomás me arrastró tras una roca. Turner, firme como un roble, se plantó en medio, disparando con precisión. «Suban», ordenó. «Yo los cubro. No te vamos a dejar». Grité. Él me miró con calma, aún en medio del infierno. «Esto no es sobre mí, es sobre la verdad». El enfrentamiento final. Burns apareció en la entrada, revólver en mano, ojos ardiendo de odio. «Turner, basta de juegos. Tú y esos forasteros morirán aquí». Turner no contestó. Avanzó un paso, rifle en ristre. El sheriff disparó. La bala silbó y arrancó una astilla de la roca junto a su cabeza. Turner respondió. El fogonazo iluminó su rostro endurecido. La bala golpeó al sheriff en el hombro, haciéndolo retroceder. Burns rugió de dolor. Pero aún, en pie gritó, «Aunque me mates, otro ocupará mi lugar». La gente siempre prefiere creer la mentira que los mantiene tranquilos. «Quizás», replicó Turner. «Pero hoy verán otra cosa». Y disparó de nuevo. Esta vez el sheriff cayó al suelo, su revólver rodando hasta perderse en la corriente del riachuelo subterráneo. Sus hombres, al verlo caer, titubearon. Uno más intentó disparar, pero Tomás, desde lo alto de la escalera, le arrojó una roca que lo derribó. El resto huyó entre gritos y ecos. El amanecer logramos salir por la compuerta, jadeando, cubiertos de polvo y sudor. El cielo ya clareaba. Un amanecer rojo y dorado se desplegaba sobre Redstone Creek. Turner cargaba consigo los documentos, manchados, de humedad pero intactos. Caminamos hasta la plaza, todavía vacía tras la persecución nocturna. Cuando la gente empezó a salir de sus casas, curiosa, Turner subió al estrado de la horca, el mismo donde horas antes habíamos estado, con la soga al cuello, y levantó los papeles. «Aquí está la verdad de Burns y del banquero», dijo con voz firme. «Pruebas de que vendían pólvora y armas a los comanches, poniendo en peligro a cada uno de ustedes, solo para engordar sus bolsillos». El murmullo creció, se volvió grito, se volvió indignación. El banquero intentó escapar, pero fue detenido por sus propios guardias que ya no querían cargar con la culpa. Tomás y yo nos miramos incrédulos. Habíamos pasado de la horca a testigos de un despertar. Turner bajó del estrado y nos puso una mano en el hombro. «Hoy vivimos, muchachos. Mañana ya veremos. Pero recuerden esto. La soga puede apretar el cuello, pero la verdad siempre aprieta más». El sol terminó de asomar, bañando la plaza en luz dorada. Y supe que ese día quedaría grabado para siempre como el amanecer en que el ranchero salvó a los inocentes y a todo Redstone Creek de su verdugo.